Bien, continuamos entonces con este método analítico que es de descomposición rectangular. Ya vamos a resolver el ejercicio número 2, ¿ya? Dice lo siguiente: en el sistema vectorial mostrado en la figura, determine el módulo, ya, el módulo y la dirección del vector resultante, ¿no? Ya me está pidiendo, ¿no?, el módulo que tengo que hallar y también el ángulo, la dirección del vector resultante con respecto al eje X positivo. Ya, entonces, eso sería la pregunta. Ya, entonces, vamos a anotar y vamos a colocar entonces solución. Bien, ¿qué me está pidiendo entonces? Lo que tengo que hacer es hallar el módulo. En este caso me está pidiendo R, cuánto vale, ya, del vector resultante, y también el ángulo, cuánto vale θ. Ya, esos dos me estaría pidiendo, R y el ángulo θ, ya. Bien, entonces voy a graficar o voy a descomponer, ¿ya? Entonces el paso 1 es descomponer. Ya debo agarrar el vector y debo empezar a descomponer. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Dime Por, entonces, ¿ya? Entonces el paso 1 es descomponer, ¿ya? El paso 1 entonces es descomponer los vectores. ¿Ya? Ahora, ¿cuál vector puedo descomponer? Ya voy a usar este mismo gráfico, ¿ya? ¿Cuál vector puedo descomponer? El que se descompone, obviamente, es el que no está en el eje X, ¿ya? Este vector que vale 10 ya está en el eje X, no necesito descomponer. El 8 tampoco, el 2 tampoco, ¿no? Este 60, este sí habría que descomponer, ¿no? Entonces, ese voy a descomponer en el eje X y en el eje Y. Entonces, si voy a descomponer, me quedaría más o menos algo así. Uno en X y otro vector en Y. ¿Ya? Yo lo voy a anotar un poco a este lado, ¿ya? Para que se note el vector. Ahí está. Esos serían entonces mis dos vectores que estaría descomponiendo, ¿ya? Uno en X y otro en Y. Esos serían mis dos vectores, ¿ya? Uno en X y uno en Y. Ahora voy a hallar las componentes, ¿no? Me acuerdo que en este caso el R de X, o en este caso, primero vamos a colocar los nombres, ¿ya? Va a ser primero el vector A. Entonces, descomponiendo, me quedaría, ¿no? A de X sería, ¿no? El valor de A, en este caso, multiplicado por el coseno de 60, ¿ya? Pero yo ya conozco el valor de A. El valor de A me dice aquí que vale 4, ¿ya? Está con 4 unidades ahí. 4 coseno de 60. El valor de Y, A de Y,
sería en este caso A seno de 60. A también vale 4 y en este caso sería seno de 60. ¿Ya? Muy bien. Puedo hallar ya sus valores, ¿no? Aquí yo ya tengo una tablita para poder hallar los valores. Ya ahí tengo 30, 45, 60. Entonces me voy a anotar los valores que voy a necesitar. En este caso necesito el seno de 60. ¿Ya? Entonces voy a hallar de acá seno de 60. Fíjense, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Ya, ahí está. Ahora el coseno de 60 también saco de la tablita y me va a quedar coseno de 60 es un medio. Esa es la forma correcta de leer, ¿ya? Agarro en este caso el seno y digo seno de 60, ¿cuánto es su valor? Raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60, ahí está, es un medio. Ya tengo estos valores. Obviamente, si no quieren usar esta tabla, directamente pueden colocar en la calculadora 4 coseno de 60 y hallan su valor, y 4 seno de 60 también les va a dar ya el resultado. ¿Ya? Entonces, reemplazamos los valores. En este caso va a ser 4 por coseno de 60, que es un medio. 4 por 1, 4. Dividido entre 2, 2 me daría ahí. 4 multiplicado por el seno de 60. En este caso, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Simplificamos aquí el valor de 2 con el 4. Entonces, yo podría simplificar, ¿no? La mitad 1 y la mitad de esto, 2 me quedaría. Por tanto, el resultado, aquí me va a quedar simplemente 2 raíz de 3 nada más. 2 raíz de 3. ¿Ya? Muy bien. Ahora ya tengo el valor de A. ¿Ya? Descompuesto. ¿Ya? Aquí por si acaso no se nota bien por el gráfico, pero este valor de A es 4, ¿no? Lo que me está indicando la flechita es este valor, ¿no? El valor de B es 10, el valor de C es raíz 2 raíz de 3, ¿ya? Obviamente y el valor de C es 8, ¿no? Podemos colocar, si no, también así. Nos falta uno más, ¿no? A, B, C. Entonces a este lo vamos a colocar D. ¿Ya? D vale 8, B vale 10 y en este caso C valdría 2 raíz de 3. ¿Ya? Pero vamos a anotarlo un poquito mejor y me va a quedar así. Este valor de C para mí vale 2 raíz de 3. Esos son sus valores, ¿ya? C vale 2 raíz de 3. ¿Ya? B vale 10, D vale 8, ¿ya? Y A vale 4, ¿ya? Pero he descompuesto ya. Entonces, puedo anotar sus valores que hemos hallado. Y en este caso sería lo siguiente, ¿no? A de X yo he hallado que vale 2. Entonces, lo puedo poner aquí, 2. Y A de Y también he hallado y esto valdría 2 raíz de 3, ¿ya? Muy bien. Bien, eso sería ya la descomposición. Voy a anotar también ahora los componentes o los valores que tiene el vector B. Ya, en este caso, el vector B. Obviamente esto se puede hacer directo, ¿no? Como les he explicado, directamente en la gráfica ustedes pueden hacer la suma, pero en este caso voy a anotar también, ¿ya? Entonces, esto es para el A y aquí al ladito voy a anotar para el valor de B, ¿ya? En este caso, el vector B. Fíjense, B de X, ya la componente en X, que es la que existe, vale 10. No hay componente por si acaso en Y, porque solamente tiene, todo el vector está sobre el eje X, ¿verdad? Entonces en Y valdría 0, ¿ya? También podría hallar, si quieren, para el vector C.
¿ya? En este caso, para el vector C, solamente hay en el eje Y nomás, ¿no? En el eje X es 0. ¿Por qué? Porque todo el vector está sobre el eje Y. Entonces, C de Y es igual a 2 raíz de 3, ¿ya? Y también el vector D. En este caso, el vector D está solamente sobre el eje Y, ¿no? Entonces, D de X va a ser 0 y D de Y va a ser 8, ¿no? Ese es su valor que tiene ahí, ¿ya? Muy bien, ya tengo los vectores en X y en Y. Ahora yo puedo hacer la suma. Ese ya sería el paso 2. ¿Ya? El paso 1 es descomponer los vectores. ¿Ya? Ahora el paso 2 es hallar R de X, es decir, las componentes en X y las componentes en Y. Eso es lo que tengo que hallar. Entonces voy a sumar todos los vectores en X. En X entonces, ¿qué tendría? Voy a considerar todos los valores, ¿ya? R de X. Todo lo que ven en X. Yo veo el A de X, que es positivo, que está hacia la derecha. También veo, en este caso, es 0. No hay el... Ah, perdón, sí hay, ¿no? Menos el B de X. ¿Qué vector más hay en X? Es lo único que veo en X. No hay ningún vector más en X, ¿no? Porque el dx es 0. ¿Ya? Simplemente ax menos bx nomás. Los que son 0, obviamente aquí sería menos x, pero no lo voy a considerar porque son ceros. ¿Ya? Solamente entonces serían estos dos vectores. ¿Cuáles? Este de acá, ¿no? A de x que está en el eje x positivo menos este vector b, que sería igual a 10, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocar ahora los valores, ¿ya? Los valores, en este caso, sería de la siguiente manera. A de X, ¿cuánto vale? 2, eso es lo que hemos hallado, ¿verdad? Menos el valor de B, que valdría 10. 2 menos 10, esto es menos 8. Claro que sí, tiene sentido. Si ustedes están este vectorcito menos este vector, les va a quedar menos 8. El signo negativo está indicando que este vector está hacia la izquierda. Es decir, se hace simplemente una suma algebraica de los vectores nada más. 2 menos 10, obviamente va a ser menos 8. Y el resultado va a quedar así, ¿no? Bien, ahora ya hemos hallado las componentes en X. ¿Ya? Ahora en Y, ¿qué vectores tengo en Y? En Y yo tengo los siguientes vectores. Ahí está. A ver, comenzaremos por el AY primero, ¿no? AY, que es positivo, ¿ya? Porque está hacia arriba, ¿ya? También veo el vector, bueno, en este caso sería el vector D. Como está hacia arriba, entonces sería más D de Y nada más, ¿no? Luego tendría también el vector C, pero el vector C está hacia abajo, menos C de Y. ¿Ya? Listo, esos serían los valores. Fíjense, los signos ya estoy colocando de acuerdo a lo que estoy viendo en la gráfica. Este vector A de Y es positivo, por eso estoy colocando de signo más. Este vector D también es positivo porque está hacia arriba, ¿verdad? En el eje X positivo, D de Y. Por eso viene con este signo más. En cambio, este vector C yo lo estoy poniendo negativo porque está hacia abajo en el eje X negativo. Entonces, menos 2 raíz de 3 sería, ¿no? Menos C de Y, ¿ya? Muy bien, reemplazamos sus valores y me quedaría de la siguiente manera. El vector A de Y vale 2 raíz de 3.
más el vector y vale 8 y menos c de y que vale 2 raíz de 3. 2 raíz de 3, ¿ya? Pero yo me doy cuenta que aquí se anula, porque es 2 raíz de 3 menos 2 raíz de 3, se van estos dos y simplemente aquí me va a quedar 8 nada más. Entonces esto se anula y como resultado simplemente de esta suma me saldría 8. Ya está. Entonces ya tengo, ¿no? Las componentes que son R de X y R de Y. ¿Ya? Entonces este es el paso 1, descomponer los vectores. Ahora este es el paso 2, que simplemente es hallar R de X y R de Y. Ahora vamos a hallar el módulo. Ya, el módulo se halla simplemente con el teorema de Pitágoras una vez que ya hemos descompuesto. Bien, vamos a ir entonces al paso 3. El paso 3 ya sería hallar R y tita. No, justamente lo que me está pidiendo, ¿ya? Entonces, R simplemente es Rx al cuadrado más R de Y al cuadrado, ¿ya? Y raíz cuadrada de toda esta expresión. Ahí está. Muy bien. Reemplazamos entonces los valores que tengo. Ya, en este caso, el R de X vale menos 8 elevado al cuadrado más R de Y que vale 8 elevado al cuadrado, ya, y raíz cuadrada de toda esta expresión. Ahí está. Entonces, hallamos el valor. 8 al cuadrado sería 64, ¿no? 8 al cuadrado también sería 64. Fíjense que el negativo ya desaparece, ¿verdad? Como es al cuadrado, un número negativo elevado al cuadrado es positivo, sino menos 8 por menos 8 sería menos por menos más, es decir, va a quedarme como valor positivo. Bien, sumando estos dos me va a quedar 128, ¿verdad? 64 más 64 sería 128. Ahora, yo tendría que hallar de aquí la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, para eso puedo ayudarme de una pequeña descomposición, que es el 128, y podemos descomponer, ¿no? La mitad es 64, la mitad es 32, la mitad es 16, la mitad es 8, la mitad es 4, la mitad es 2 y la mitad de esto me va a quedar con un 1, ¿no? Entonces, yo puedo anotar este 128 había sido como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a la séptima, pero no puedo anotar 2 a la séptima porque es cuadrado. Entonces, tendría que anotar 2 a la sexta por 2 para que pueda salir de la raíz, ¿ya? Entonces, yo lo voy a poner igual aquí, entonces, 2 a la sexta por 2, porque si no, no voy a poder sacar de la raíz, ¿ya? Ahora, esto obviamente por propiedades se divide, ¿no? Así 2 a la sexta, raíz cuadrada de este valor multiplicado por raíz de 2. 6 dividido entre 2 me va a quedar a 3, por tanto saldría como 2 al cubo y el otro se queda simplemente como raíz de 2 nada más, ¿ya? Por tanto va a ser 2 al cubo es 8 raíz de 2. Ya tengo entonces mi módulo, ¿no? Que sería 8 raíz de 2, ¿ya? Ahora me faltaría para poder hallar el valor del ángulo, ¿ya? Entonces el valor del ángulo simplemente hallamos con la tangente nada más. Y eso es lo que voy a hacer enseguida. Entonces digo, tangente de θ es igual
a R de Y sobre R de X. R de Y. Vamos a arreglar un poquito aquí. R de Y sobre R de X. ¿Ya? Entonces, tangente de tita me va a quedar R de Y. ¿Cuánto vale? Aquí está, esto es 8. Dividido R de X vale menos 8. ¿Ya? Entonces, aquí me va a quedar igual tangente de tita. 8 entre 8 me va a salir menos 1. ¿Ya? Tangente de cuánto es 1, esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces voy a mi tablita nuevamente y puedo usar, ¿no? Tangente de cuánto es 1. Yo veo aquí que tangente de 45 es 1. Tangente de 45 es 1, es el único valor que hay aquí, 1, obviamente sin considerar este 0, ¿no? Entre 30, 45 y 60 es solamente este de acá nomás, ¿no? Que es 1, ¿ya? Por tanto, este valor tendrá que ser 45 grados, ¿ya? Entonces de aquí, y obviamente como es negativo, el negativo significa que se está midiendo en sentido horario, ¿ya? Cuando el ángulo se mide en sentido antihorario es positivo y cuando se mide en sentido horario es negativo, ¿ya? Entonces aquí va a ser menos 45 grados, ¿ya? Entonces, en el caso del signo significa esto, jóvenes. Si el ángulo medimos en este sentido, es decir, en sentido antihorario, ¿ya? Entonces el ángulo es positivo. Pero si nosotros vamos a medir el ángulo en este sentido, es negativo. Ya esto sería en sentido horario. Ya simplemente quiere decir eso. Entonces este ángulo se ha medido en sentido horario, por eso es negativo. Ahora voy a ver en mis respuestas si está con ese valor. Ya en este caso yo me fijo y no, está con 135 grados. Fíjense, 8 raíz de 2 es mi módulo, entonces no es. Debo hallar en este caso, el suplemento del ángulo. Ya para hallar el suplemento del ángulo sería de la siguiente manera. Fíjense, yo voy a dibujar mi vector, ¿ya? El vector resultante en este caso va a quedarme de esta forma. De todos estos vectores, el vector resultante quedaría así. ¿Dónde estaría este vector resultante? Si ustedes se fijan, aquí el valor de R de X es 8 negativo y el valor de R de Y es 8 positivo. Entonces mi vector va a tener que quedar necesariamente en esta parte, ¿no? Si es negativo, uno aquí y otro aquí, ¿no? Entonces yo hallo el vector resultante, por tanto me va a quedar de color azulito. Aquí debería estar el vector, ¿verdad? Este sería mi vector resultante. Entonces, este ya sería mi vector resultante. Ese ya sería mi vector resultante R, ¿no? Y obviamente los otros son las componentes, ¿no? Uno valdría 8 positivo, este de acá sería R de Y, ¿ya? Que ya tenemos su valor y este sería el vector R de X, ¿ya? Obviamente el ángulo que yo tengo que hallar, el θ, es este valor, o en este caso sería el 45 grados, ¿ya? Este es el que estaría midiéndose en ese sentido horario. Entonces, este 135 significa que es el complemento del vector. Ya el complemento del vector entonces sería
este de acá. Desde aquí hasta aquí. Entonces, este ángulo yo debo hallar. Este ángulo sería, toda una vuelta sería 180 grados. Si ustedes, ángulo llano, ven cuánto es de aquí, es 90, más 90 sería 180. Pero si les restan este pedacito de 45, este valor va a quedar con 135. Justamente el tita que está aquí en las respuestas sería ese valor. Ya, este tita es el que está en las respuestas, ¿no? Es decir, medido en sentido antihorario. Ya, entonces sería 180 grados menos 45 grados. Eso sería 135. Ese es el valor. Entonces, mi respuesta, en este caso, es este de acá, el inciso A. Bien, vamos a hacer entonces este 18, ¿no? Que dice calcular el vector resultante y su dirección del sistema de vectores de la figura, ¿ya? Entonces, aquí tenemos varios vectores, pero si nos damos cuenta, vamos a ir anulando. ¿Cuáles podemos anular? En este caso, yo ya puedo anular este vector con este vector. Se anulan. ¿Por qué? Porque es 100 y 100. Además, como son opuestos, se van a anular. ¿Cuál más se anularía? También se anularía el vector C con el vector G también. ¿Por qué? Porque son opuestos. Si yo voy a descomponer, me van a dar los mismos valores en X y en Y y se va a anular de la misma manera. También el vector C se anularía, ¿no? En este caso vale 80 hacia arriba y aquí tengo 80 hacia abajo, también se va a anular. Entonces, de todos estos vectores, el único vector que me está quedando sería el vector D nada más. Entonces, ese es el vector resultante porque al sumar se va a ir anulando. Entonces, aquí vamos a colocar solución. Directamente como D, en este caso, ¿no? Anulando, me va a quedar simplemente el módulo, que en este caso va a ser R. Que sería mi vector D, ¿no? Que valdría 80 unidades, ¿ya? Su módulo. El ángulo. Ahora, fíjense, esto está justamente sobre el eje X, ¿no? Pero está en la parte negativa. Entonces, yo debo recorrer desde el 0 hasta el otro lado, medir en sentido antihorario, ¿no? Entonces, voy a medir así y me va a quedar esto como 180 grados. Entonces, eso sería el valor de tita, ¿no? Entonces, su ángulo de esto, tita, en este caso va a ser 180 grados. ¿Listo? Esa sería la solución de este ejercicio. Bien, sean los vectores A y B, me está pidiendo hallar el módulo del vector A más B. Bien, vamos a colocar entonces solución. Y simplemente lo que yo tengo que hacer es sumar nada más. Anoto el vector A, que en este caso es simplemente 2i más 2j. Ahora el vector B, que valdría 2i más j nada más. Obviamente tiene aquí como 1, ¿verdad? Valdría 1, ¿ya? Bien, como me pide A más B, lo que hago simplemente es una suma algebraica nada más. Entonces, si voy a sumar, me quedaría de la siguiente forma. Sumando estos dos, me va a quedar A
más el vector B y sumo. 2 más 2 me va a dar 4i. 2, aquí se supone que hay un 1, me quedaría más 3j. Esto sería ya el vector A más B, ¿ya? Esto también yo podría graficar, quiere decir que en X vale 4 y en Y vale 3, ¿ya? Me está pidiendo pero el módulo, esto todavía no es el módulo, esto es la suma de ambos vectores, ¿ya? Si yo quisiera hallar módulo, tengo que hacer Pitágoras, ¿ya? Pitágoras de este vector. En otras palabras, lo que yo tengo de este vector sería lo siguiente. Un poquito más arriba vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4 sería hasta ahí, ¿no? Y en el otro eje valdría 3. Entonces voy a graficar un poco más grande. Si voy a dibujar más o menos a escala, me quedaría ahí, ¿no? 3. Y en el eje X me va a quedar ahí. 4. Entonces sería de esta forma. 4 en X me quedaría prácticamente aquí 1, 2, 2, 3, 4 en X. Y en Y, 3. Entonces, en Y me va a quedar 1, 2, 3. Eso sería este vector suma, ya que lo voy a representar en este caso por la letra R, ¿no? Bien, este vector sería el 4 y este vector sería el 3j, ¿ya? Obviamente la suma va a ser esta, ¿no? Que sería mi vector resultante. ¿Ya? Entonces, esto representaría A más B. Es decir, es la suma de ambos vectores, ¿no? Que sería 4i más 3j. Ya, aquí solamente me estaría pidiendo módulo. Ya, si yo quisiera hallar módulo, nosotros hemos representado eso por R, ¿ya? Ahora, aquí también, otra forma de representar que vamos a utilizar sería la siguiente, ¿no? Si bien colocamos así A más B, cuando coloco dos basitas, significa módulo. Ya, módulo de este vector, entonces, ¿cuánto sería? Nosotros representamos el módulo como R también, ¿ya? Entonces, simplemente sería Pitágoras nomás, ¿ya? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y le sacamos raíz de todo este valor. Entonces, esto para mí es R. 4 al cuadrado sería 16, 3 al cuadrado sería 9, 16 más 9, 25, raíz cuadrado, 5. Entonces aquí ya tengo mi módulo. ¿También puedo hallar el ángulo? Sí, pero en este caso no me pide el ángulo, ¿ya? Simplemente el módulo me está pidiendo. Este R sería el valor del módulo, ¿no? Entonces yo me fijo, entonces mi respuesta en este caso va a ser el inciso B, ¿no? ¿Cuánto vale el módulo del vector suma? Sería 5. Ahí está. Vamos a poner entonces solución. Igual que en el anterior caso, simplemente hay que sumar nada más, ¿ya? Bien, en este caso me pide 2i, o perdón, la suma, ¿no? 3a menos 2b, ¿ya? Entonces,
En este caso yo voy a anotar, ¿no? El vector A es simplemente A2i más 4j. Ya, ahí está. Ahora, si me está pidiendo 3a menos 2b, ya, entonces simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar por un 3, ¿ya? A ambos lados lo voy a multiplicar, ¿ya? En otras palabras, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es como si agarraría, aquí voy a multiplicar por 3 y aquí también por 3, pero en este caso va a quedarme como un paréntesis, ¿verdad? Aquí un paréntesis y un paréntesis porque ese 3 va a multiplicar a toda la expresión, ¿ya? Entonces me quedaría este 3a como 3 por 2, 6i, más 3 por 4, 12j. 3 por 2, 6, 3 por 4, 12. Ya eso sería el vector 3a. Lo mismo para el otro, ¿no? Voy a anotar aquí primero b. Igual, voy a sobrar un pequeño espacio y aquí voy a anotar 3i más 5j. Ahí está, más 5j. Ahora tengo que multiplicar por menos 2 para obtener el menos, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por menos 2. Aquí también entonces sería por menos 2 multiplicado a todo este vector. Entonces me quedaría como menos 2, menos 2 por 3 sería 6. Y, ¿no? Menos por más, menos 2 por 5, 10j, ahí está. 2 por 3, 6, 2 por 5, 10, ¿ya? Bien, ahí ya tengo, ¿no? Mis resultados. Ya obviamente voy a tomar en cuenta solamente de esta parte nomás, ¿ya? Voy a sumar entonces, ¿y qué me va a quedar? 3a menos 2b me quedaría, ¿no? 3a menos 2b, ¿no? Obviamente aquí son vectores, ¿no? Aquí me olvidé anotar, ¿ya? Igual, aquí, este con este se va a anular, menos 6 más 6 se anula, ya no me queda nada acá. Entonces, ya no queda nada y puedo anotar si quieren 0, ¿ya? 0 en i, y aquí me queda 12 menos 10, me va a quedar menos, perdón, 2 positivo nomás sería, ¿no? Más 2i. ¿Ya? Listo, eso sería el vector 3a menos b. Pero me está pidiendo aquí el módulo, no me está pidiendo el vector nada más, ¿no? Entonces, en esto tengo que tener cuidado, ¿no? El módulo me está pidiendo. Entonces, para hallar el módulo, lo que tengo que hacer es hacer Pitágoras, ¿ya? Entonces, de este vector, que es 3a menos 2b, yo le pongo barrita. Cuando pongo barrita significa módulo, ¿ya? La componente en x al cuadrado, la componente en y al cuadrado. Como es 0, va a ser 0 al cuadrado nada más, ¿no? Más la componente en y al cuadrado y a todo esto raíz, ¿no? No se olviden que en esta parte lo que estoy haciendo es esto, jóvenes. R es igual a R de x al cuadrado más R de y al cuadrado y a todo esto le estoy sacando la raíz. Esa es la fórmula que estoy utilizando en todos los casos. Esta es la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? Para poder hallar los módulos, ¿ya? Lo mismo estoy haciendo. Este es x, esto es y, estoy elevando cada uno al cuadrado, ¿no? Y el módulo lo representamos con la letra E. 0 al cuadrado, 0 nomás, ¿no? 2 al cuadrado, 4. Raíz de 4 me va a quedar simplemente 2. Ya, por tanto, el módulo de la resultante de este vector 3a menos 2b es 2 nada más. Por tanto, esto sería mi resultado. ¿Ya? Entonces, estamos viendo el método del paralelogramo. Ya yo tengo dos vectores y me piden hallar el vector resultante. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es formar un paralelogramo, ya que en este caso
Este está acá el vector A, aquí está el vector B, lo prolongamos y formamos un paralelogramo. El vector resultante va a quedar aquí, ¿no? Este sería el vector resultante y este sería el ángulo θ, ¿ya? Entonces, esta resultante ya se puede demostrar y está dado su valor aplicando lo que es triángulos oblicuángulos, ¿no? En la parte de trigonometría de resolución de triángulos oblicuángulos. La fórmula que nos va a permitir hallar el módulo para este caso sería el siguiente. R va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. En este caso va a ser más 2 veces AB coseno del ángulo θ. ¿Ya? Esto se puede demostrar y obviamente va a quedar esto con el signo positivo. ¿Ya? En la fórmula original del coseno, que este es el teorema de los cosenos, este viene con signo negativo. ¿Ya? Y esto se demuestra porque básicamente es el ángulo que va a estar en esta parte, va a ser 180 menos θ, y por propiedades sale un negativo. Por eso este se vuelve positivo. Negativo con el negativo va a ser menos por menos más y va a quedarme de esta forma. ¿Ya? Para nosotros esta va a ser nuestra fórmula para poder hallar el módulo de este vector. ¿Ya? Ahora, si quisieran hallar el ángulo, pues el ángulo se puede hallar con el teorema de los senos. ¿Ya? Entonces, esto básicamente nos va a servir para hallar el módulo. Ahora, para la diferencia también se demuestra. Ya se demuestra. Y la fórmula, que en este caso, fíjense, lo que también hay que notar acá es que en la suma se está sumando cabeza con cola. ¿Ya? En realidad, este vector A también se puede desplazar en esta parte, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer es sumar cabeza con cola, es decir, esta cola con la cabeza con cola, ¿no? Entonces me quedaría aquí este también que sería el vector A. Lo que estoy sumando entonces es el vector B más el vector A. Y me está quedando el vector resultante, ¿ya? Cabeza con cola. Se está juntando la cabeza del vector B con la cola del vector A. Eso sería suma, ¿ya? Si fuera diferencia, fíjense, aquí está el vector A, aquí tengo el vector B. La diferencia es diferente. Ya no es la suma, es la diferencia, ¿no? Que en este caso, fíjense también el sentido hacia qué lado está quedando, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es sumar, en este caso, menos B más el vector A y me estaría quedando la diferencia, ¿ya? Entonces, esto se puede demostrar, ¿no? Pero a nosotros por el momento nos va a interesar la relación que nos va a permitir hallar el módulo de la diferencia, que en este caso sería la siguiente. Cuando nos pida diferencia, entonces para nosotros va a ser la letra D, ya igual, va a ser A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB coseno del ángulo θ. Entonces, cuando me pida el módulo del vector diferencia, yo podría hallar de esta manera. Esa va a ser entonces mi relación que me va a permitir hallar mi vector diferencia y esto el vector suma. Bien, me está pidiendo en este ejercicio 11, en la figura hay el módulo del vector resultante. ¿Ya? Fíjense, me está dando dos vectores y yo voy a hallar el módulo del vector resultante utilizando el método del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, lo que se tiene que hacer es juntar estos dos vectores y que tenga un ángulo entre ellos. ¿Ya?
Entonces voy a dibujar a escala, voy a trasladar este vector en esta parte para justamente poder hallar el ángulo comprendido entre los vectores. Entonces, vamos a colocar solución. Esto sería por el método del paralelogramo, ¿no? La solución. Bien, este vector entonces yo lo voy a trasladar en esta parte. Lo voy a dibujar con rojito. Ahí está. Voy a prolongar una recta paralela y ahí voy a dibujar el vector. Exactamente con las mismas características, ¿no? Ahí está. Esto sería entonces, le voy a colocar nombres, ¿no? Antes. Este va a ser mi vector A, ¿ya? Y esto va a ser mi vector B, ¿ya? Obviamente ahí están sus valores que me está dando. Este va a ser mi vector B. El ángulo comprendido entonces. Si vamos a trazar nosotros acá un nuevo eje y vamos a dibujar, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Ya voy a trazar entonces acá un eje cartesiano y exactamente me va a quedar el valor que sería 170 grados. Ya, es decir, en otras palabras, los 170 grados sería esto, ¿no? De aquí hasta aquí. Esto valdría 170 grados, exactamente como está acá, ¿no? 170, entonces, ¿cuánto de diferencia habría? Habría 10 grados que estaría con respecto al eje X, ¿no? Es decir, si yo lo voy a prolongar hasta ahí, entonces, ¿cuánto de diferencia hay? Sería 10 grados, porque 110 más 10 grados sería 180 grados. Entonces, yo podría decir, ¿no? Para llegar a 180, acá faltaría 10 grados. Ahora, hacia arriba, si esto vale 40 grados, para llegar a 90, porque esto es un cuadrante, ¿ya? Entonces, faltaría 50 grados. Entonces, aquí sería 50 grados. Ahora, si yo quiero hallar el ángulo comprendido entre el vector A y el vector B que está en rojo, sería 50 más 10, 60 grados, que lo voy a anotar con letra verde. ¿Ya? Este ángulo comprendido entre estos dos vectores va a ser para mí θ igual a 60 grados. ¿Ya? Entonces, nuevamente el vector yo lo voy a volver a dibujar. Aquí he aprovechado obviamente el gráfico para que pueda ser un poco más comprensible. ¿Ya? Entonces, si yo voy a dibujar el vector, nuevamente me quedaría de esta forma. Tengo acá el vector A y también tengo el vector B con los siguientes valores. Este es mi vector A, que vale 50 unidades. Mi vector B aquí me dice que vale 30. Mi vector B vale 30 unidades. Ahora mi vector suma. Ya mi vector suma o mi vector resultante de estos dos vectores sería R. Ya es justamente lo que me está pidiendo en este caso lo que tengo que hallar. ¿Ya? Entonces,
yo voy a formar un paralelogramo de esta forma. Y voy a obtener mi vector resultante. Ahí está, esto sería ya mi vector resultante, ¿no? Bien, entonces mi vector resultante, que lo vamos a trazar con una línea azul, sería esta justamente. Este entonces llegaría a ser mi vector resultante. Y esto sería R, ¿ya? Este vector simplemente es A más B, ¿no? Bien, aquí ya tengo entonces mi paralelogramo. Si quiero hallar este vector resultante, simplemente estaría dado por R, ¿ya? Que sería igual a cuadrado más B cuadrado más 2 veces AB coseno de tita, ¿no? Y todo esto en raíz cuadrada. Esto es teorema de cosenos, ¿verdad? Entonces, reemplazando valores, me quedaría de la siguiente manera. A cuadrado, que vale 50 al cuadrado, más B, que vale 30 al cuadrado, más 2, el valor de A, que vale 50. El valor de B, que vale 30. Coseno de tita. Coseno de tita. Bueno, en este caso, el ángulo, me olvidé copiar, ¿no? En este caso sería, acá el ángulo comprendido entre estos dos vectores era 60 grados. Ahí está. Entonces sería coseno de 60 grados. Listo, simplemente tenemos que hacer operaciones y con esto ya tendríamos mi valor de la resultante, ¿no? En este caso me quedaría de la siguiente forma. 50 al cuadrado sería 2500, obviamente ustedes lo pueden hacer con calculadora, ¿no? 30 al cuadrado sería 900, 2 por 5, 10, 10 por 3 sería 30, entonces sería 0, ¿no? 0, 0 sería 3000, lo que yo ya tendría, ¿no? El coseno de 60 grados, en la tablita que hemos utilizado anteriormente, coseno de 60 es 1/2, ¿ya? Coseno de 60 es 1/2. Entonces, simplemente acá yo lo puedo colocar 1/2 nada más. Obviamente yo lo estoy haciendo de manera manual, ¿no? Ustedes pueden poner todo esto a la calculadora y ya directamente les va a dar el resultado. Bien, seguimos haciendo operaciones y obtenemos lo siguiente, ¿no? 2500 más 900 sería 3400, ¿no? Más 3000 por 1, 3000 dividido entre 2, 1500 nada más me va a quedar aquí. Sería 3000, 4900 lo que me quedaría. Raíz de 49 es 7 y de 100 es 10, ¿no? Entonces me va a quedar 70. Esto sería entonces mi módulo del vector resultante, que en este caso sería R. Vemos las respuestas. ¿Cuánto es? Entonces el resultado en este caso sería
esto, ¿no? Mi módulo entonces del vector resultante sería 70 unidades. En la figura determine el módulo del vector diferencia. Aquí dice módulo del vector diferencia, dice. Entonces, por eso se dan cuenta, ¿no? Que ya no es suma, sino el módulo del vector diferencia. Si el módulo del vector A es 10, el de B es 12, si la medida del ángulo θ es 60 grados. Es decir, ya me está dando prácticamente todos los datos y me está pidiendo el vector diferencia, ¿ya? Entonces, vamos a resolver y voy a colocar solución. Entonces, aquí me quedaría, ¿no? Solución. Ahí está. Entonces, aquí simplemente hay que aplicar la fórmula nomás, ¿no? La fórmula para la diferencia, en este caso está representada por D. Cuando es suma, los represento por la letra R. Ya, como me pide el vector diferencia, simplemente es A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB coseno del ángulo θ. Y aquí me va a quedar entonces raíz cuadrada de todo este valor. Ya, entonces lo que tengo que hacer simplemente es poder reemplazar los valores nada más. Entonces me va a quedar igual A cuadrado. A vale 10. B cuadrado vale 12 al cuadrado. Menos 2. A vale 10. B vale 12. Coseno de θ, en este caso θ me está diciendo que vale 60 grados, ¿no? Aquí me está dando el valor de θ. Ya esto es 60 grados. Entonces coseno de 60, ¿ya? Y raíz cuadrada de todo esto. Ahora directamente ustedes podrían reemplazar esto en la calculadora. Ya no es necesario que puedan hacer manual, pero si no tienen calculadora en el examen, entonces sí o sí hay que hacerlo de forma manual, ¿ya? 10 al cuadrado sería 100. Más 12 al cuadrado sería 144. Menos 12 por 2, 24 por 10, 240. Por coseno de 60, hace rato hemos visto, ¿no? Coseno de 60 es 1/2. 1/2. Entonces esto valdría 1/2. ¿Ya? Y obviamente raíz de toda esta expresión, ¿no? Está ahí. Bien, seguimos haciendo las operaciones. Como ven, de aquí es matemáticas nomás, ya no es física, ¿no? Es matemáticas nomás porque es cálculo nada más, ¿no? Me va a quedar 244. 240 por 1, 240 dividido entre 2 sería 120, ¿no? Listo, voy a sumar estos dos valores. Sería, ¿no? 244 más 120 sería 4, 5, 6, 364 sería. Ahora, ¿cuánto es raíz de 364, no? Entonces, lo que tendría que hacer... perdón, aquí nos hemos olvidado. Esto está mal. Esto es resta menos 120. Aquí nos hemos confundido. Vamos a arreglar.
Esto no era suma, era resta 244 menos 120. Sí, entiendo. Entonces, este valor está mal, ¿no? Entonces hay que restarlo nada más. Hay 244 menos 120 era acá. 4 menos 0, 4, 2 y 1. 124 me quedaría. Y raíz cuadrada, ¿no? Y como hemos visto en los anteriores casos, simplemente hay que descomponernos nomás, ¿no? La mitad sería 62, la mitad sería 31, ya no tiene más 31, sería 2. Este 124 yo podría anotar como 2 al cuadrado por 31, ¿ya? Entonces, simplemente va a quedarme esto como 2 al cuadrado por 31. Y cuando es raíz así, se reparte, ¿verdad? Las raíces de parte para el primero y también las raíces de parte para el segundo, ¿no? 2 entre 2 se puede anular, o si no se divide 2 entre 2, sale como 2 a la 1 nomás. 2 raíz de 31. Y esto sería mi resultado del módulo, perdón, del vector diferencia, ¿no? De la resultante. Entonces, 2 raíz de 31 sería mi solución. Corregir, por favor. Aquí sale 2 raíz de 31.